Buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas, a un nuevo encuentro del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de San Martín. Yo me llamo Andrea Sosa, soy la directora de este instituto. Hoy vamos a hablar un tema muy importante, muy solicitado. Hoy nos visita el doctor Sergio Arce, él es abogado laboralista, es especialista en daños, es autor, es publicista. Él había presentado su libro y bueno, esperemos que siempre venga a presentar sus libros, el querido amigo. Hoy voy a hablar un tema que estuvimos, la verdad, hablando con él, consultándole, solicitándole que por favor sea este tema. El tema es indemnizaciones agravadas, sobre maternidad, matrimonio, despidos durante la licencia por enfermedad inculpable y las multas. Primero él va a dar una introducción del intercambio telegráfico en general para ubicarnos en el tema y después seguirá con el tema específico. Bueno, gracias, Sergio, por estar. Agradezco al Colegio de Abogados de San Martín, al Consejo, al área académica, a Alejandro, que hoy nos acompaña. Bueno, y agradezco a ustedes, que estamos acá todos para ser mejores abogados. Gracias, querido amigo, por estar. Un cariño grande y vamos a escucharte. Un beso grande. Cariñas. Bueno, cuando hablamos de intercambio telegráfico, como todos sabemos, es un tema, ya lo dije, muy práctico y es un tema fundamental. Son los cimientos, es la estructura fundamental que posteriormente vamos a usar en la demanda para reclamar. Si después poco nos vamos a poder apartar en un reclamo de despido de ese intercambio telegráfico, en un reclamo de indemnizaciones. Y cada indemnización que pretendamos reclamar tiene una forma específica de reclamo en el intercambio telegráfico, requisitos específicos para reclamarlo, plazos específicos, forma de reclamarlo en el intercambio telegráfico. Hay autores que separan este intercambio telegráfico en dos grandes grupos, que son todas las notificaciones comunicacionales, si bien todas comunican a la otra parte alguna circunstancia particular, pero cuando hablamos de comunicacionales hablamos de sin notificación de requerimiento o de intimación. Por ejemplo, la notificación de embarazo o maternidad o matrimonio, en la cual pensemos que a partir de esta notificación, que es la comunicación de un hecho particular del trabajador, se activa esta presunción a favor del trabajador para facilitar la prueba del despido, de un despido discriminatorio, como es un despido por maternidad o embarazo. Otra forma de estas comunicaciones, por ejemplo, es la renuncia o incluso el despido con justa causa. Pensemos cuando vemos el despido con justa causa, que es la comunicación de un incumplimiento grave de parte del trabajador que no posibilita la continuidad del contrato de trabajo. Tenemos que tener en cuenta todos los parámetros para determinar la injuria laboral que posibilita esta extinción del contrato de trabajo, que hace imposible la continuidad del contrato de trabajo. Recordemos que el sistema de la ley de contrato de trabajo es un sistema de causal abierta, es decir, no se tipifican cuáles son los hechos que habilitan a extinguir el contrato de trabajo, sino que de alguna manera la ley de contrato de trabajo, la doctrina y la jurisprudencia han elaborado una serie de características que podemos decir que nos guían para determinar cuándo un hecho puede ser de alguna manera posible extinguir el contrato de trabajo por tal motivo. Así encontramos, por supuesto, la gravedad del hecho, la contemporaneidad de la circunstancia, la relación de causalidad. Tiene que haber una relación de causalidad entre el hecho y la decisión rescisoria. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta la invariabilidad de la causa cuando en un intercambio telegráfico manifestamos la causa, es decir, todo por supuesto atado al artículo 242 y 243. Fíjense en lo importante que es el intercambio telegráfico y cómo planteamos el intercambio telegráfico. También tenemos que tener en cuenta otro tipo de circunstancia, como por ejemplo la excepción a esta regla de causal abierta que establece la ley de contrato de trabajo, que es el 244, el abandono de trabajo. El 244 es la excepción a este sistema de causal abierta en el cual ya sí la ley establece
un incumplimiento que es pasible de despido con causa, que es el abandono de trabajo, el 244, previa, por supuesto, intimación al trabajador para que concurra a prestar sus tareas. Por supuesto, el incumplimiento previo a este abandono de trabajo es la ausencia injustificada. Tenemos que recordar siempre el animus y el corpus, es decir, los dos requisitos del abandono, es decir, no solo la falta de presencia del trabajador en el puesto de trabajo, sino también el ánimo, es decir, la evidencia de no continuar en el contrato de trabajo. Esto del ánimo es importante porque, por ejemplo, en un supuesto en el cual el trabajador está reclamando un intercambio, un derecho, o está, por ejemplo, haciendo el uso de la retención de tareas, no podríamos entender que esto importa un abandono de trabajo. Fíjense en lo trascendente de este tipo de comunicaciones. Distinto es el caso ya del despido indirecto, en el cual siempre tenemos que tener una intimación previa, en virtud, por supuesto, de la buena fe y en virtud del principio de continuidad del contrato de trabajo, para que se configure esta injuria, para que el trabajador, en virtud del artículo 246, pueda hacer efectivo el apercibimiento. Sin perjuicio de ello, hay circunstancias que podrían hacer o podrían de alguna manera evitar este telegrama primigenio, ¿sí? Esta intimación previa. ¿Cuál sería? Por ejemplo, pensemos una trabajadora o un trabajador que es acosado en su trabajo o una trabajadora que sufre acoso sexual. Es decir, acá no tendría justificativo una intimación previa, ¿sí? Para que se corrija un incumplimiento, porque ya, fíjense en la magnitud de este incumplimiento, podríamos decir que en este supuesto ya la trabajadora podría hacer un despido directo sin hacer la intimación previa a la que refiere el 246. Todo esto, por supuesto, estamos hablando de toda la notificación que atañe al vínculo laboral. Y tenemos que tener presente, cuando hablamos del intercambio telegráfico, siempre de algunos principios y reglas, como por ejemplo el artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo, que nos habla de la continuidad del contrato de trabajo, de la continuidad del vínculo ante la duda, el artículo 58, que nos habla de que no hay presunciones en contra del trabajador derivadas de su silencio, que esto por supuesto está conectado con el artículo 12 de la irrenunciabilidad, conectado también, por supuesto, con el artículo 260 del pago a cuenta, es decir, el derecho es un derecho devengado para el trabajador y el silencio no implica la renuncia. Nunca el silencio para el trabajador implicará la renuncia. También tenemos que tener presente, por supuesto, en todo intercambio telegráfico, el artículo 63 de la buena fe, 62 de colaboración, el artículo 57, fundamental también, que es una sanción que se le da al empleador por la falta de respuesta, la falta de explicación ante un requerimiento, ante una notificación del trabajador. Fíjense en ustedes qué interesante la normativa laboral que tenemos. Primero, ante una notificación remitida al empleador, primero ante la buena fe, el empleador tiene la obligación de recibir esa carta, ese telegrama laboral gratuito del trabajador. No solo tiene la obligación de recibirlo, sino que atento a la buena fe tiene obligación de responderlo. Incluso la ley 24.487, que es la que regula todo lo referido al telegrama laboral gratuito y obligatorio de la ley 23.789, nos dice que el artículo primero, que es obligación del trabajador recibir la comunicación escrita de parte del trabajador. Y no solo dice de parte del trabajador, sino que también es obligación recibir notificación escrita de parte del trabajador, de su apoderado o de la asociación sindical que lo represente. Fíjense en ustedes, entonces, es decir, el andamiaje jurídico que tenemos respecto de la obligación del empleador de recibir y de responder esa comunicación. Primero, buena fe, después la ley 24.487, artículo primero, obligación de recibir y de responder en el caso del artículo 57 de la ley de contrato de trabajo, con esta sanción que es presunción en contra del empleador en caso de no respuesta, lo que implica, por supuesto, tener certeza de los dichos manifestados por el trabajador en la carta documento. Y acá, cuando hablamos de
el artículo 57, también hay que tener presente, hay que tener en cuenta la proyección procesal del artículo 57. ¿Por qué? Porque el que guarda silencio, es decir, el silente, tiene que ser el empleador. No cualquier persona que guarda silencio ante una misiva enviada por un trabajador tiene esta consecuencia que todos conocemos del artículo 57. Con lo cual, pensemos, por ejemplo, un trabajador que no está registrado. En este caso, el trabajador sí o sí va a tener que acreditar previo en la demanda el carácter de empleador del silente, ¿sí? El que guardó silencio. Tendrá que, por supuesto, en virtud del artículo 23, acreditar las tareas y ahí se tendrá por acreditado el contrato de trabajo. Entonces, fíjense ustedes toda esta normativa que vengo explicando, también resaltando los principios que atañan a todo el intercambio epistolar. La regla de la teoría de la recepción, la notificación se perfecciona cuando es recibida por el trabajador o entra en su esfera de conocimiento, ¿sí? Y también el medio empleado, el principio del medio empleado, que por supuesto cede ante la negligencia en la recepción por parte del destinatario de la carta o documento. Con estos principios y reglas tenemos que ver todo lo que tenga que ver con el intercambio telegráfico. Es decir, a través de todos estos principios del derecho debemos observar todo lo que tiene que ver con el reclamo de las indemnizaciones laborales, que ahora vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con las indemnizaciones agravadas. Entonces, hablamos de estos principios y normativas que regula el intercambio telegráfico laboral en general, y vamos a pasar a analizar las indemnizaciones agravadas. Indemnizaciones agravadas o indemnizaciones, como yo las llamo en mi libro, indemnizaciones potenciadoras de la estabilidad. ¿Por qué las llamo indemnizaciones potenciadoras de la estabilidad? Porque de alguna manera esa es la finalidad de este tipo de indemnizaciones. Pensemos que es una situación particular de vulnerabilidad por la que atraviesa el trabajador, ya sea el embarazo, ya sea la maternidad, el matrimonio. También, por ejemplo, el trabajador que se encuentra cursando una enfermedad incumplable del artículo 208. Es decir, estas circunstancias de alguna manera debilitan la estabilidad que otorga el 245, es decir, la protección contra el despido arbitrario del artículo 14 bis. Con lo cual es necesario que el legislador otorgue una protección mayor a este tipo de circunstancias particulares por las que atraviesa el trabajador, para nivelar este desequilibrio que se genera por la circunstancia particular, que es, en este caso, por ejemplo, el embarazo, maternidad, despido por matrimonio y el artículo 213, que es la indemnización por despedir a un trabajador que se encuentra en una licencia por enfermedad inculpable. Vamos a arrancar con maternidad, embarazo y matrimonio. Tenemos acá, vamos primero a la normativa, al marco normativo de la protección. En la Ley de Contrato de Trabajo tenemos dos pilares fundamentales en esta protección, que es, por un lado, la indemnización del artículo 178, que hace remisión al 182 en el caso de embarazo y maternidad, y 182 específicamente para el caso de despido por matrimonio. Y la otra columna de esta protección, ahora vamos a ver por qué separo estas dos protecciones que conjuntamente hacen una sola, pero les voy a explicar por qué lo divido, es la presunción. La presunción de que el despido obedece a causas de maternidad o embarazo cuando se produzca 7 meses y medio anteriores o 7 meses y medio posteriores a la fecha probable de parto, y en el caso de matrimonio, 3 meses anteriores o posteriores a el matrimonio. Este es el marco normativo de la Ley de Contrato de Trabajo, pero recordemos que el marco normativo es mucho más amplio que la Ley de Contrato de Trabajo. Me estoy refiriendo a toda la normativa internacional referida a la familia, a tutelar al menor y a tutelar a la trabajadora embarazada, a la libertad, por supuesto, de tener hijos y de decidir cuántos embarazos tenerlos, cuándo tenerlos. Me estoy refiriendo a los convenios internacionales
con jerarquía constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22. Y alguno me podrá preguntar, pero doctor, es decir, ¿en qué me puede ser útil, ¿sí?, conocer toda esta normativa, aparte de la ley de contrato de trabajo, para un reclamo, un intercambio telegráfico o una demanda laboral? Bueno, lo cierto es que sería muy sencillo que concurra un trabajador al estudio, una trabajadora al estudio, que se ajuste específicamente al supuesto contemplado por el artículo 182 o 178 en caso de maternidad o embarazo. Pero a veces suelen suceder circunstancias en las cuales el trabajador que concurre por ahí no remitió la notificación avisando que estaba embarazada, o es despedido al día posterior que se vence los 7 meses y medio de protección de la presunción, que está activa la presunción, o qué pasa, por ejemplo, en los supuestos de la trabajadora que adopta a un chico y es despedida, o el trabajador varón que es despedido por matrimonio. Ahora, bueno, ya tenemos acá el fallo de la Corte. Pero todas estas soluciones a los casos que concurren en la realidad a los estudios están un poco por afuera de esta normativa que otorga la ley de contrato de trabajo. Yo recuerdo haber escuchado al doctor Caponfilas hablar de el global local, es decir, pensar global y actuar local, es decir, tomar toda esta normativa internacional, tomar los convenios internacionales y aplicarlo a las demandas, al intercambio telegráfico. Así tenemos, por ejemplo, vamos a hacer, esto es breve, pero es importante tenerlo, igual el PowerPoint queda a disposición, con lo cual van a tener toda esta normativa. Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que prohíbe bajo pena de sanciones el despido por motivo de embarazo o licencia por maternidad, discriminación en los despidos sobre base de estado civil. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se debe conceder especial protección a la madre durante el periodo de un tiempo razonable antes y después del parto. Fíjense que toda esta normativa, reitero, atañe a la protección a la familia como la cédula fundamental de la sociedad. Y ahí tenemos, por ejemplo, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Fíjense en el derecho de toda persona a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad y a recibir protección para ella. Como a la mujer, la protección y cuidado de ayuda especial en el estado de gravidez y en época de lactancia. Fíjense en ustedes cómo queda condicionado este derecho de decidir cuándo tener embarazos, cuándo constituir familia en empresas que se observa o se deja ver a la maternidad como una carga, como un elemento negativo. Muy bien, tenemos también, por supuesto, todo lo que en el artículo 5 se habla del ataque a la honra, a la reputación, a la vida privada y familiar. Y, por supuesto, el Pacto San José de Costa Rica, la familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado, y reconoce el derecho al hombre y a la mujer a contraer matrimonio y a fundar familia. No solo los convenios internacionales, sino que también debemos recordar todo lo que tiene que ver con la Constitución Nacional, artículo 16, por supuesto, hablando de la igualdad, la no discriminación. El artículo 19 que nos habla del alterum non ladere, es decir, cuando hay un daño, fíjense en lo que yo decía recién de las indemnizaciones agravadas, que de alguna manera potencian esta estabilidad, intentan de que el empleador se vea obligado a no cometer este incumplimiento, este acto discriminatorio, pero si realmente comete este acto discriminatorio, acá tenemos una tarifa extra, una sanción extra, que va más allá de un incumplimiento contractual en el contrato de trabajo, que son, por supuesto, hablamos de los 13 sueldos. También no solo el 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, sino que habla de los convenios internacionales, sino también el 75, inciso 23, que se refiere a la discriminación. Como también dentro de la ley de contrato de trabajo, pensemos no solo el bloque del 177, 178, 182, sino que recordemos también todo lo que tiene que ver con el artículo 17, ¿sí?, que nos habla de la igualdad, de la no discriminación, el 81, la igualdad de trato. Fíjense ustedes la cantidad de normativa que tenemos aplicable a esta protección, ¿sí?, que no se agota con la normativa de la ley de contrato de trabajo.
Fíjense ustedes también la Ley Protección Integral a las Mujeres, la Ley 26485, que nos habla de el derecho a decidir, ¿sí? La vida reproductiva, embarazos, cuándo tenerlos, cómo tenerlos. Eh, También esto me recuerda a circunstancias, por ejemplo, en donde se mezcla la discriminación y el moving. ¿Por qué digo esto? Pensemos la circunstancia en donde no hay un despido directo o en general este tipo de despidos de la trabajadora embarazada no son despidos directos, son despidos quizá con causa, una causa falsa o una causa insuficiente, que esconde atrás de, es decir, corriendo el velo de este despido con causa, podemos encontrar una verdadera causa discriminatoria, que es, por ejemplo, el despido de una trabajadora embarazada, por ejemplo, el despido de un trabajador que es activista, que tiene actividad sindical, pero que no tiene una protección, no es delegado, sino no tiene un cargo, sino que simplemente es un activista dentro de la empresa. Entonces, en la primera consulta con el cliente es lo que hay que buscar, es decir, bucear adentro de este telegrama laboral, que es un fraude, es decir, que es una simulación de algo que no es real. Y atrás de esta causa inventada, en general están estos despidos discriminatorios, despidos que tienen otro condimento, ¿sí? Y hablaba de que muchas veces van juntos moving y discriminación. Y recuerdo haber leído un buen artículo que hablaba, un artículo español que hablaba del moving maternal. ¿Cómo se daba el moving, cómo se da el moving maternal? Es decir, esta circunstancia de forzar a la trabajadora a la renuncia, es decir, de la palabra moving, de acorralar, ¿no? Acorralar a la trabajadora para que sea ella misma la que desista de su puesto de trabajo. Y a veces también en empresas donde hay muchas trabajadoras, puede ser una forma de aleccionar a las otras trabajadoras. Es decir, en una empresa que hay 15 trabajadoras, 20 trabajadoras, una trabajadora queda embarazada y a esta trabajadora comienza la persecución. O ni siquiera comienza la persecución, o claramente hay un despido sin causa. Y ese despido sin causa es un despido no solo para la trabajadora, es decir, no solo es una acción en contra de la trabajadora embarazada, sino que también es una forma del empleador de mostrar qué va a pasarle a otra trabajadora si se atreve a decidir, fíjense ustedes acá cuando hablamos de la ley 26485, a decidir tener un hijo, ¿sí? A decidir proyectar su vida familiar. Esto, por supuesto, es un tema mucho más profundo. Tendríamos que hablar de lo que es decir, de la persona, ¿no? De la persona incluida dentro de una empresa. Es decir, el trabajo no es una mercancía. Entonces, la trabajadora tiene todo el derecho, por supuesto, a decidir sobre su vida reproductiva y a proyectarse a futuro. Fíjense en ustedes, el artículo 6 de también esta ley, que nos habla de la protección integral de las mujeres, determina como violencia laboral contra las mujeres toda aquella que discrimina a las mujeres en el ámbito de trabajo público o privado que obstaculice su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad, permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o realización de test de embarazo. Fíjense ustedes qué interesante que acá ya con esta normativa podemos catalogar incluso el despido por maternidad o embarazo como una acción de violencia laboral contra las mujeres. Muy bien, dando este panorama respecto de cuál es la normativa aplicable a este supuesto de despido por maternidad y embarazo, vamos ahora a la indemnización. ¿Cómo se calcula esta indemnización agravada por maternidad y embarazo? Acá tenemos claramente, cuando tenemos este despido por maternidad y embarazo, vamos a tener una serie de indemnizaciones que se van a poder reclamar. En principio, las que todos conocemos, 245, 232, 233, es decir, antigüedad, preaviso, integración, rubros obligatorios, algún otro rubro dependiendo de algún otro incumplimiento que exista en el sinalagma contractual, en el contrato laboral,
Y además, por supuesto, esta indemnización de los 13 sueldos, ¿sí? El año de remuneración, 12 sueldos más un sueldo más por SAC. La pregunta podría ser, ¿cuál es la base de para multiplicarlo por 13? ¿Qué base tomamos? Tomamos la base del 245, la mejor remuneración mensual normal y habitual de vengada. Tomamos la base del artículo 200 del preaviso omitido, del 232, es decir, la remuneración normal, con el criterio de normalidad próxima. Bueno, acá lo que se ha dicho, es decir, lo que han dicho algunos autores es que en realidad esta indemnización, la base de cálculo de esta indemnización que debemos multiplicar por 13, es la remuneración habitual, no es la mejor remuneración de la que nos habla el artículo 245. Algunos autores, como por ejemplo Grisolía, incluso el ex camarista del doctor Massa, hablan de hacer una promedio del último año de remuneraciones para calcular cuál es este monto que debe ser multiplicado por 13. Pensemos que a diferencia del 245, esta indemnización no lleva topes. Y tampoco, a diferencia de la indemnización por preaviso, recordemos, la indemnización por preaviso, tenemos que esta indemnización por preaviso debe calcularse, poner al trabajador en la misma situación salarial que hubiese tenido este mes o estos 2 meses de preaviso que le fueron sacados, ¿sí? que no fue otorgado. Entonces, por ejemplo, un trabajador que es despedido en marzo y hay un aumento salarial en abril del sindicato o en mayo, tiene derecho a percibir este aumento porque es el salario que hubiera percibido. Esta indemnización agravada, en contrario, no es el año posterior de trabajo, sino tenemos que tomar la normalidad próxima con los aumentos del año. No, simplemente es para atrás todo el año de remuneraciones, hacer una división con todas las remuneraciones, las mejores, las variables, todas, y multiplicarlo y dividirlo, por supuesto, por 13, la indemnización. A diferencia de la indemnización por antigüedad, que es la mejor remuneración mensual normal y habitual de vengada. Sigamos con la presunción. Yo al principio había hecho una distinción, es decir, entre la indemnización y la presunción. ¿Por qué hago esta distinción? Porque la presunción, de la que nos habla el artículo 178, me refiero a de entender o de presumirse, y una presunción iuris tantum, que el despido de una trabajadora dentro de los 7 meses y medio anteriores o posteriores a la fecha probable de parto es un despido discriminatorio, simplemente sirve para facilitar, ¿sí? Y para invertir la carga de la prueba de este acto discriminatorio. Pero de ninguna manera, es un requisito que el despido se dé dentro de este periodo para que proceda sí o sí la indemnización, ¿sí? Por eso reitero que incluso no estando activa esta presunción, una trabajadora despedida a causa de maternidad o embarazo tiene derecho a percibir la indemnización del artículo 178, la que hace remisión, por supuesto, la del 182. Vamos a ver, por supuesto, va a tener que acreditar, si acá vamos a tener una cuestión de prueba, ¿sí? Y vamos a ver cómo va a tener que acreditarlo, ¿sí? Entonces, para que se active esta presunción, en principio, tenemos que pensar o tenemos que hablar de la notificación, la comunicación en realidad, porque puede ser ya no solo por un intercambio telegráfico o por una nota entregada al empleador, ¿sí? Una nota entregada al empleador, no necesariamente una carta de documento. Lo importante es que después la trabajadora pueda acreditar que notificó al empleador. A partir de esta notificación y dentro de los 7 meses y medio comienza esta presunción. Ahora, ¿hay alguna otra manera de activar esta presunción si no está la carta documento? Bueno, en principio ya la jurisprudencia y la doctrina ha dicho que sí, ha dicho que de alguna manera si podemos acreditar
acreditar el conocimiento del empleador sin estar esta notificación y sin haber acreditado un certificado con la fecha probable de parto o requerido la comprobación por parte del empleador, recordemos que esto también es importante. En caso de que la trabajadora no acredite con este certificado médico que la fecha probable de parto, puede requerir la comprobación. Después, si el empleador no optó por usar esta facultad que tiene de control del 210 y controlar con su médico si realmente está embarazado o no, no podrá después desconocer esta circunstancia, no podrá desconocer la circunstancia del embarazo y de la comunicación. Bueno, decíamos que el conocimiento directo puede ser una forma de activar esta presunción. El conocimiento directo, el empleador que trabaja con la dependiente codo a codo, cerca en el mismo lugar de trabajo, ¿sí? Que tiene forma de conocerlo. O incluso a veces con testigos se puede probar, ¿sí? que el empleador sabía del conocimiento de la trabajadora. Así tenemos, por ejemplo, un fallo conocido, Blanco Gómez con Panza de Melo, en donde se establece esta circunstancia que se tiene por acreditado o puede tenerse por acreditado, satisfecho el aviso que prevé la ley, si de alguna manera había un conocimiento directo. Fíjense en lo que dice: resulta descalificable como acto judicial la sentencia que ha omitido tener en cuenta los efectos de determinar el conocimiento que la demandada pudo tener del embarazo de la actora, la circunstancia de que al momento del distracto se hallaba muy próxima al alumbramiento, circunstancia esta que, dada la modalidad en que se prestaban los servicios, debió ser fácilmente perceptible por la accionada. Entonces, fíjense que acá en esta circunstancia se tiene directamente un conocimiento directo. Sin perjuicio de ello, hay jurisprudencia, podemos encontrar jurisprudencia que dice totalmente lo contrario, que la ley no establece el conocimiento directo, sino que establece específicamente una notificación para restar certidumbre. Así lo ha dicho, por ejemplo, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo en Caballero con Empresa Alimentación Patagónica. Fíjense acá tenemos otro caso interesante que nos habla de la trabajadora que es despedida fuera de esta presunción. Es decir, cuando todavía no estaba activa la presunción de los 7 meses y medio anteriores. Porque recordemos, como todos sabemos, embarazo 9 meses y la presunción empieza 7 meses y medio antes de la fecha probable de parto, con lo cual hay un periodo desde que la trabajadora queda embarazada hasta que se activa la presunción, en donde, por más que esté notificado el embarazo, en principio podríamos decir que no está activa la presunción. Pero en este caso particular se dio la circunstancia que la carta documento, es decir, una trabajadora que notificó estando fuera de este plazo de los 7 meses y medio. Y el empleador la despide contemporáneamente a la notificación de embarazo. Entonces, lo que se dice en esta jurisprudencia es que pese a que no estaba activa los 7 meses y medio, no estaba activa la presunción, acá la cercanía de la comunicación de embarazo con el despido, de alguna manera, desplaza el onus probandi hacia el demandado, que debe acreditar que su extinción del contrato de trabajo no se debió a un acto discriminatorio como es el despido por maternidad en este supuesto. Esto es importante, fíjense en que ustedes, acá que hablamos de el onus probandi, de la carga dinámica de la prueba. Diferentes supuestos en los que opera la presunción y la indemnización. Por supuesto, aplica no solo al despido directo, sino también al despido indirecto. De lo contrario, sería muy sencillo que el empleador cometa incumplimientos que fuercen a la empleadora a tomar este tipo de decisión y, de alguna manera, evadir o eludir la indemnización agravada del artículo 182. ¿Qué pasa con el periodo de prueba y la presunción del artículo 178? Bueno, acá se ha hablado mucho en la doctrina y hay mucha jurisprudencia que podemos
no mucha jurisprudencia, sino que se ha debatido mucho el tema, es decir, tenemos jurisprudencia, pero se ha debatido mucho el tema del periodo de prueba y la presunción del artículo 178 y de la indemnización. ¿Por qué? Porque acá tenemos varias posiciones. Una posición, vamos desde la más restringida es, no hay estabilidad. Es decir, dentro de este periodo no hay la estabilidad que establece, no hay estabilidad en el empleo, es decir, la estabilidad comienza después de los 3 meses de antigüedad, superados estos 3 meses de antigüedad. Incluso ya lo decía el fallo Zaguadi y Manfredo con Sadaic antes de la instauración del periodo de prueba a la ley de contrato de trabajo, que establecía que un trabajador dentro de los 3 primeros meses de trabajo, es decir, la carencia indemnizatoria, no tiene derecho a la indemnización del artículo 245. Una posición, otra posición, lo que nos dice, bueno, en realidad lo que no se aplica es la presunción. La presunción, ¿sí? Pero sí se aplica el artículo 178 respecto a la indemnización del artículo 182. Es decir, si despedida a la trabajadora en periodo de prueba, pudiese acreditar la trabajadora que fue despedida a causa de embarazo, correspondería la indemnización del artículo 182. Y una posición más protectoria, que creo que es la correcta y que es la que yo entiendo correcta, que es que dentro del periodo de prueba, es aplicable tanto la presunción como la indemnización. Y acá hablamos ya, pensemos que el artículo 177 ya nos dice, ya nos habla de que la sola notificación de la trabajadora genera la estabilidad en el empleo. Siempre hablamos, por supuesto, de estabilidad relativa, pero esto lo manifiesta lo establece el artículo 177. Tenemos acá, por ejemplo, jurisprudencia, en donde se dice que si se produce el despido sin causa de la trabajadora embarazada dentro del periodo de prueba, pero con posterioridad a la comunicación del empleador, no es imprescindible que la trabajadora acredite que se trató de una acción discriminatoria originada en la maternidad porque tiene garantizada la estabilidad temporalmente limitada, cuya vulneración supone per se la configuración de un acto discriminatorio que no necesita ser especialmente demostrado porque fue presumido por el legislador. Fíjense, ustedes qué interesante. Y tenemos la posición contraria. Durante el periodo de prueba no rige la presunción del artículo 178. En consecuencia, la trabajadora afectada deberá probar que la cesantía constituye una práctica discriminatoria, es decir, que fue la maternidad el motivo determinante del despido dispuesto por el empresario. Acá yo creo que pese a lo que de las posiciones doctrinales y jurisprudenciales, yo creo que tenemos que evaluar lo que se protege en un instituto y el rango protectorio de la maternidad y el embarazo. Tenemos que, fíjense ustedes, acá volvemos al comienzo, volvemos a la normativa. Por un lado tenemos un instituto de excepción, que es el periodo de prueba. ¿Por qué digo de excepción? Porque el principio general es la reparación del daño, la reparación de este incumplimiento de mantener la continuidad indeterminada del contrato de trabajo. Entonces, este periodo de prueba, que de alguna manera yo entiendo que le sacó la virtualidad al fallo Zaguadi y Manfredo. ¿Por qué digo que ya el fallo Zaguadi y Manfredo carece de virtualidad jurídica? Porque la implementación del periodo de prueba establece reglas que debe cumplir el empleador para que esté vigente este periodo de prueba y no se entienda que ha renunciado tácitamente al periodo de prueba. Por ejemplo, registrar el contrato de trabajo, no hacer uso abusivo del periodo de prueba. Entonces, de esta manera podemos decir que ante estos incumplimientos del empleador se entenderá que que el empleador ha renunciado tácitamente al periodo de prueba. ¿Y qué quiere decir renunciar tácitamente al periodo de prueba? Entiendo yo que renunciar al beneficio del periodo de prueba. ¿Cuál es este beneficio? Despedir sin consecuencia indemnizatoria. Es decir, creo que lo más importante del periodo de prueba 92 bis es que no hay consecuencia indemnizatoria, porque el despedir sin expresión de causa, en cualquier momento del contrato de trabajo, un empleador puede despedir sin expresión de causa, salvo, por supuesto, en esta circunstancia de prohibición de despido. Entonces, creo que ya
no estamos más en este periodo de carencia indemnizatoria de Zaguadi y Manfredo. Estamos en un periodo en donde el empleador que no cumple tiene, por supuesto, el trabajador derecho a la indemnización por antigüedad. Y en este sentido, tenemos para poner en la balanza, otra protección, que ya no es una norma de excepción, sino que es una protección constitucional. La no discriminación, los pactos internacionales, la ley de protección integral a la mujer. Fíjense ustedes que entre poner en la balanza estos dos, el instituto de excepción y toda la protección a la maternidad y embarazo, creo que debe prevalecer la protección a la trabajadora embarazada y corresponderá la indemnización en caso de periodo de prueba. Sin perjuicio de ello, podemos encontrar jurisprudencia que dice que en caso que no procediera, porque el trabajador está en periodo de prueba, la indemnización del 245, yendo a lo que decía Zaguadi y Manfredo, que no hay indemnización, es decir, que el periodo mínimo de antigüedad que debe tener un trabajador es 3 meses y un día, es decir, y si un trabajador después de ahí, esta indemnización del 182 no está atada a la del 245, es decir, el trabajador podría eventualmente percibir la del 182 y no la del 245, sin perjuicio que yo entiendo que debe percibir las dos. Pero fíjense, acá tenemos, bueno, el fallo Zaguadi, pero fíjense en lo que dice esta jurisprudencia. No es necesario que resulte procedente la indemnización prevista del 245 para que sí la sea la del 178 del caso de trabajadora que no alcanza los 3 meses de antigüedad. Fíjense que interesante. Porque alguno podría plantear, alguno podría decir, bueno, pero si, doctor, usted dijo que, o alguien podría plantear, doctor, usted dijo que esta indemnización de la que estamos analizando es una indemnización agravada. ¿Agravada de cuál? Del 245, con lo cual, si es una indemnización agravada, no podíamos pensar que el trabajador no cobre la indemnización del 245 y cobre el agravamiento. Pero bueno, fíjense ustedes, acá está la respuesta. ¿Qué pasa con esta presunción en el caso de maternidad, perdón, en el caso de matrimonio? ¿Qué pasa en el caso de matrimonio? Matrimonio tenemos, hoy tenemos al fallo de la Corte, por supuesto. Pero, ¿qué teníamos hasta el momento? Teníamos el fallo Drewes. El fallo Drewes, que es un fallo del 90, que lo que nos decía es que es aplicable la indemnización por un despido de un trabajador varón, para el supuesto despido de trabajador varón por matrimonio, pero lo que no es aplicable es la presunción, con lo cual incumbía al trabajador la prueba de este acto discriminatorio. ¿Cuáles serían los fundamentos? En principio, recordemos que todo esto que estamos charlando, el despido de la trabajadora por embarazo, maternidad, despido por matrimonio, está dentro del título trabajo de mujeres. Pero lo cierto es que todo esto avanzó desde el 90, avanzó muchísimo, ¿sí? Las nuevas formas de familia. Pensemos que incluso la ley 26844, que es la ley de régimen de casas particulares, ya tenía una innovación. Fíjense en ustedes acá la innovación, qué ley innovadora que tiene un régimen parecido respecto del despido por matrimonio. En el artículo 41 dice, igual indemnización percibirá empleada barra empleado cuando fuera despedido por causa de matrimonio. Solución distinta ya había tenido esta circunstancia en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, donde se habían entendido que podía hacerse extendible la presunción al trabajador varón, por ejemplo en el caso Molina, ¿sí? De Alessandro. Y ahora, el 24 de septiembre de 2020, en el fallo Puig, la Corte nos habla de esta presunción y de la aplicación al trabajador varón. Más allá del título que tenga el capítulo, cuando nos habla de despido por matrimonio, engloba, por supuesto, tanto al trabajador varón como a la trabajadora mujer. Esto es un avance, por supuesto, dentro de lo que traíamos del fallo Drewes. Otros supuestos que les dejo planteados es, por ejemplo, qué pasa en el caso de aborto, aborto espontáneo,
pérdida del embarazo por parte de la trabajadora. Acá lo que se ha dicho, le dejo este fallo, acá hay más fallos para poder sostener el despido de la trabajadora luego de un aborto. Se ha dicho que a partir de este momento, a partir de la acreditación del aborto, tenemos contar a partir de ahí los 7 meses y medio que hubiese tenido la trabajadora si hubiese tenido un parto, es decir, hubiese tenido el nacimiento de su hijo. Lo mismo ha sucedido con la adopción. Es equiparable, por supuesto, la paternidad, la maternidad natural con la adopción, con lo cual es aplicable esta presunción y la indemnización por maternidad y embarazo. Como bien habíamos explicado anteriormente, también es aplicable la ley 23.592, que nos habla de la discriminación en general. Es una ley nacional que nos habla de la discriminación, que es aplicable, por supuesto, a los contratos de trabajo. Y si alguna duda cabía al respecto, creo que ya fue saneado, ¿sí?, con los fallos de la Corte. El fallo Álvarez con Cencosud, y los fallos sucesivos que nos hablan de la discriminación y la aplicación al ámbito laboral. ¿Podría una trabajadora plantear o decir, bueno, tengo acá la normativa, el artículo 1 de la ley 23.592, que nos habla de que todo acto discriminatorio debe ser dejado sin efecto, debe cesar el acto discriminatorio cesa el acto discriminatorio, debe cesar el acto discriminatorio? En este sentido, en caso de un despido, si fuese discriminatorio, debemos solicitar o pedir podríamos pedir la nulificación de este acto y los daños moral y material que esto acarrea. Y en derecho de trabajo, un despido discriminatorio nulo implicaría la reinstalación. ¿Podría una trabajadora embarazada decir, no, yo no quiero la indemnización del 182, yo prefiero volver a mi puesto de trabajo? Bueno, en principio sí, la respuesta es sí. Fíjense en que tenemos dos normativas que pueden ser aplicables a un acto discriminatorio, un hecho discriminatorio, y entiendo, como bien decía la doctora Ferreiros en su libro La reparación no recuerdo, creo que la reparación del despido, o el despido y su reparación. Así, el despido y su reparación, de la doctora Ferreiros. Ella decía que el que tiene que elegir es el damnificado. Si la damnificada tendrá que elegir si optar por reclamar la indemnización agravada del 178, 182, o entender que este despido es nulo y solicitar la reinstalación. No hay demasiados casos en este sentido en los cuales se reclame la reinstalación, pero bueno, podemos encontrar circunstancias y podemos encontrar fallos. Bueno, acá tenemos lo que dice el artículo 1 de la ley 23.592 y tenemos los estándares de prueba, no solo para el caso de discriminación, sino de discriminación por maternidad y embarazo, sino los casos de discriminación de la aplicación de la ley 23.592, en los cuales se ha dicho, por ejemplo, en fallo Pericori, que tenemos que probar verosímilmente, que se ha producido, dar datos, aportar datos que creen esta convicción de que se produjo el acto discriminatorio. Y de esta manera tendrá que el demandado acreditar los hechos que a prima facie ya fueron acreditados por la parte actora. Fíjense en lo que dice. Resulta suficiente para la parte que afirma dicho motivo con la acreditación de los hechos que a prima facie evaluados resultan idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado, a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, hablamos de discriminación, la prueba de que tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación. No implica, fíjense en esto es importante, no implica de producirse de esa comisión tiene que crearse la convicción, por supuesto, una inversión de la carga probatoria, ya que ciertamente en este supuesto el demandado le corresponde probar
el hecho que justifique descartar el prima facie acreditado por el actor. Estos criterios fueron replicados en los fallos Cisneros y Varela, también de la Corte. Y acá les dejo también un fallo respecto del artículo 1 de la Ley 23.592, aplicables al caso de la trabajadora. Es discriminatorio, artículo 1, Ley 23.592, y por lo tanto nulo el despido de la trabajadora quien comunicara su embarazo con anterioridad, aun cuando la modalidad adoptada para la relación laboral fuera el contrato a prueba, por lo cual cabe la reinstalación en el puesto de trabajo y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivos del acto discriminatorio y los salarios caídos. No es habitual, no es normal, en general no se plantea, no se pide, pero bueno, lo tenemos que conocer, ¿no? Otra indemnización, ya saliendo de lo que estábamos hablando, maternidad, embarazo, matrimonio, otra indemnización agravada que podemos mencionar es la duplicación indemnizatoria del DNU 34, del DNU 528. Vamos a hacer un repaso breve de este tema. Como todos sabemos, DNU 34 lo que genera es la duplicación indemnizatoria, la duplicación de las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo en virtud de la declarada emergencia pública en materia ocupacional de fecha 13 de diciembre. La vigencia del DNU va del 13 de diciembre al 9 de junio y posteriormente fue prorrogada esta duplicación indemnizatoria desde el 10 de junio al 6 de diciembre respectivamente. Cuando estábamos cerca de la finalización del 9 de junio de la vigencia del DNU 34, desde algunos sectores se planteaba, pero ¿para qué vamos a prorrogar una duplicación indemnizatoria si ya tenemos una sanción mayor, que era la prohibición de despido del 329 y sus prórrogas sucesivas? Lo que pasa es que lo cierto es que esta prohibición de despidos dejaba a mucha gente afuera, a muchos trabajadores afuera, como por ejemplo los trabajadores no registrados, que no pueden acceder, o es muy complicado acceder a una reinstalación, o casi imposible, porque van a tener que primero acreditar el carácter de empleador y después acreditar que fueron despedidos, un despido indirecto. ¿Cómo acreditamos esta circunstancia? El despido indirecto, el trabajador que cierra la compañía. ¿Sí? Fíjense, o el mismo trabajador que no quiere ser reinstalado en el puesto y quiere la duplicación indemnizatoria. ¿Qué trabajador podría no querer la reinstalación del 329 y sus sucesores? Un trabajador, por ejemplo, una trabajadora de casas particulares que dice, bueno, yo no quiero, es decir, me despidieron, no quiero volver a la misma casa, al mismo domicilio y trabajar con la misma empleadora que me acaba de despedir hace unos días. No quiero volver a encontrarme con esa empleadora. Entonces, de alguna manera, esta duplicación indemnizatoria es la otra cara de esta protección que tiene toda la normativa de emergencia respecto de la prohibición de despidos. Acá podemos decir que en principio lo que se duplica es la antigüedad al preaviso a la integración. Es decir, la excepción es todos los contratos celebrados con posterioridad a la entrada en vigencia del DNU 34, es decir, del 13 de diciembre. A partir de esa fecha, todos esos contratos no van a tener la protección legal, no van a tener la protección de la doble indemnización. Fíjense en ustedes que incluso después del DNU 624, que es uno de los DNU que prorroga la prohibición de despidos, a partir de este DNU 624, que si mal no recuerdo es del 29 de julio, a partir de este DNU, voy a chequearlo, 29 de julio, a partir de este DNU, asimismo también la prohibición de despidos cuenta con esta excepción. Es decir, que los contratos celebrados a partir del 29 de julio en adelante no van a tener ni la prohibición de despidos ni la duplicación indemnizatoria. Sin perjuicio de ello, podemos encontrar jurisprudencia en el antecedente normativo anterior, que es la Ley 25.561, artículo 16, normativa que fue del 2002 al 2007, en la cual se ha aplicado esta duplicación indemnizatoria sobre algunos otros rubros, como por ejemplo maternidad y embarazo.
¿Mm? Es decir, en general, vuelvo a reiterar o reitero, se aplicó solamente la duplicación indemnizatoria anterior a los rubros de antigüedad, preaviso e integración. Pero en algunos casos particulares se ha aplicado a maternidad, embarazo. Como así también, por ejemplo, a la indemnización del artículo 1 de la ley 25.323. Y podemos encontrar jurisprudencia del artículo 16 de la ley 25.561 que establece que, por ejemplo, el artículo 15 de la ley 24.013 podría ser calculado en base a esta indemnización ya potenciada con la duplicación indemnizatoria. Para los que quieran alguna información más respecto de esta jurisprudencia que estoy mencionando, tenemos ahí ya sí el boletín de jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que después también lo voy a acompañar como material, que es toda la jurisprudencia que dio esta ley 25.561, pero que es importante tenerla en cuenta para saber qué plantear o cómo plantear la duplicación indemnizatoria, esta que estamos viviendo hoy, del DNU 34 y del DNU 528. Bueno, pasamos, es decir, haciendo un repaso, porque no quería dejar de mencionar la duplicación indemnizatoria, porque entiendo que es una indemnización agravada más, fíjense en potencia la estabilidad para esta circunstancia particular que ya traíamos desde el pasado y que agravó el COVID-19. Vamos ahora sí a la indemnización por falta o incorrecta registración del contrato de trabajo. Acá tenemos que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha entendido, ha dicho en la jurisprudencia que se trata de indemnizaciones agravadas también. Lo cierto es que considero que la única indemnización agravada dentro de este grupo de indemnizaciones y multas es la indemnización del artículo 15 de la ley 24.013, que es una indemnización que lo que hace es, de alguna manera, potencia la estabilidad para evitar el despido, el llamado despido represalia. El despido, es decir, yo te despido porque me intimaste a registrar el contrato de trabajo. Fíjense en la vinculación que tenemos con los despidos por maternidad, despido por embarazo, por matrimonio, es decir, son todos, te despido porque estás embarazada, porque te casaste, porque me intimaste a registrar el contrato de trabajo. Artículo 15. Los otros artículos, artículo 8, 9 y 10, hablamos de multas. Algunos autores hablan de que en realidad no tienen naturaleza jurídica de multa, sino que tienen una naturaleza jurídica de indemnización porque reparan la mala o incorrecta registración del contrato de trabajo. Los que dicen que es una multa, dicen, bueno, en realidad no es una indemnización porque la indemnización se percibe, sino tendría que tener un condicionamiento, como es el intimar, y que esta prestación que da el artículo 8, 9 y 10 pueda ser saneada si el empleador registra correctamente el contrato de trabajo. Entonces, bueno, ahí está la discusión. Pensemos que también con este planteo de que son multas, en algún momento se pretendió cambiar la dirección de estas prestaciones del artículo 8, 9 y 10 al ANSES. Entonces, bueno, tengamos presente todas estas circunstancias. Acá tenemos, en cuanto a los supuestos indemnizatorios, como todos sabemos, hablamos del artículo 8, 9, 10 y el artículo 15 de la ley 24.013. Son supuestos distintos, ¿sí? El artículo 8, 9 y 10, hablamos de falta de registración, artículo 8, 9, falta de registración, la fecha de ingreso correcta, y el 10 que nos habla de pagos no registrados, ¿sí? La incorrecta registración del salario. Que tiene requisitos distintos a los del artículo 15, y estos requisitos derivan de la finalidad de ambas normativas, que era lo que estaba explicando al principio. Fíjense ustedes que mientras que el artículo 8, 9 y 10 requieren la notificación a FIP dentro del plazo de 24 horas de remitida la intimación al empleador, requieren que esté intimado por 30 días, requiere que se explique claramente cuál es la circunstancia de incorrecta registración para que proceda, y además requiere que el empleador no cumpla con este requerimiento. En cambio, el artículo 15
tiene otros requisitos, que el requisito del artículo 15 simplemente es que el trabajador haya remitido de modo justificado la notificación a registrar. Esto, de alguna manera, alguien podrá preguntar, algún colega podrá preguntar, bueno, pero ¿en qué sirve la distinción? La distinción sirve en que, por ejemplo, un trabajador que no remite la copia de AFIP, podrá no percibir la indemnización del artículo 9 o 10, ¿sí? O artículo 8, pero sí la del artículo 15, porque pensemos que un trabajador remitió de manera justificada una intimación a registrar, como marca el artículo 15, y fue despedido, o se consideró despedido dentro de los 2 años de remitida esta intimación. Fíjense en ustedes que el artículo 11 de la ley 24013 dice que los requisitos para la procedencia de las indemnizaciones 8, 9 y 10 son los siguientes, y ahí dice notificar al empleador y remitir la carta por 30 días y remitir la carta FIP. Con lo cual, el artículo 11 mismo nos dice que los requisitos que establece el artículo 11 no son para el artículo 15, sino específicamente para el artículo 8, 9 y 10. También tenemos que saber que el artículo 15 además es aplicable a las indemnizaciones, a la reparación, al fondo de cese laboral de la que nos habla la ley 2250. Es decir, acá tenemos que duplicar el fondo de cese. Y acá les dejo las fórmulas, ¿sí? Las fórmulas de cálculo de estas indemnizaciones, 8, 9 y 10, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, el SAC. En la cantidad de remuneraciones, porque no nos habla de periodos, sino que nos habla de remuneraciones. Por ejemplo, el artículo 8, tenemos que tomar, por ejemplo, si el trabajador trabajó 1 año en negro, tenemos que tomar 13 remuneraciones, porque es la fórmula de cálculo es la remuneración devengada por ese tiempo que trabajó, y si trabajó 1 año, la remuneración devengada al trabajador fueron 13 sueldos, no fueron 12 sueldos. Entonces, son estos 13 sueldos por dividido 4, es decir, el 25% de estas remuneraciones devengadas. Al igual, por supuesto, que el artículo 9, que será la remuneración la remuneración devengada, que va desde la fecha real hasta la fecha consignada, dividido 4. Y el 15 nos habla de la indemnización por antigüedad, preaviso, integración, por supuesto, con sus SACs correspondientes. Esta es decir, es la duplicación. Fíjense en que sería la misma fórmula de cálculo que la duplicación del DNU 34. Acá van también los SACs, dentro del preaviso y dentro de la integración. Algunos podrían decir, bueno, pero ¿cómo voy a duplicar o cómo voy a calcular el SAC sobre preaviso, el SAC sobre integración? ¿Cómo voy a calcular un SAC sobre un rubro indemnizatorio? En realidad, recordemos que el preaviso, tanto el preaviso como la integración, es la fórmula de cálculo, está integrado en el SAC, porque como bien dije al principio, o hace un rato en la charla, el preaviso es poner al trabajador en la misma situación salarial que hubiese tenido si hubiera trabajado este mes o estos 2 meses en base a la antigüedad. Con lo cual, si hubiese trabajado 2 meses más o 1 mes más, hubiera cobrado ese salario más el proporcional de ese SAC, que es el SAC que se incluye en el preaviso. Cambia, por supuesto, en la indemnización por antigüedad porque, por ejemplo, en Capital Federal tenemos el fallo Tulosay que no permite la inclusión del SAC al 245, y en Provincia de Buenos Aires, bueno, ya desde Nuncio, creo que es el fallo de la Suprema Corte, ya tenemos la doctrina de la Suprema Corte de que sí debe aplicarse la duplicación. Acá, fíjense ustedes que tenemos el fallo Paglioni, en donde dice que la duplicación a que alude el artículo 15 incluye la suma prevista por el artículo 233, segundo párrafo, ¿sí? Alguna pregunta que podría surgir es ¿qué pasa con la trabajadora embarazada que es despedida y había intimado también a registrar el contrato de trabajo? O se considera despedida y había intimado a registrar el contrato de trabajo y está embarazada. ¿Podría duplicar es decir, el artículo 15 podría duplicar la indemnización del 182? Bueno, hay autores que dicen que en realidad
no podemos duplicar una indemnización de la misma naturaleza. Si ya el 182 establece una indemnización agravada, no podríamos reagravar una indemnización ya agravada. Pero podemos encontrar alguna jurisprudencia que ha entendido que puede duplicarse también la indemnización no solo del 245, 232 y 233, sino también la indemnización por maternidad y embarazo. Fíjense acá, la duplicación debe alcanzar a todas las indemnizaciones cuya causa directa e inmediata sea el despido, tanto incausado, dispuesto por el empleador, como el justificado decidido por el trabajador. Supuesto este que se da en el presente, incluyendo también la reparación del artículo 182. Fíjense ahí, directamente se había incluido el 182 en la base de cálculo del artículo 15 de la ley 2403. Un fallo importante, como todos deben conocer, Vázquez María Laura, con Telefónica, respecto de el artículo 8. Acá lo que se discutía era si podría castigarse al empleador que había hecho fraude y que había contratado a través de una agencia de servicios eventuales a una trabajadora, pero que en realidad esa trabajadora era trabajadora dependiente del empleador usuario, si debía castigarse a este trabajador y la trabajadora percibir esta indemnización del artículo 8, pese a estar registrada por otro empleador, por el interpuesto que era la empresa de servicios eventuales. Y acá lo que se dijo claramente es que sí, que correspondía al artículo 8 de la ley 24013. ¿Por qué? Porque pensemos que no es válida una registración efectuada por un tercero, por un interpuesto. La válida es la registración efectuada por el verdadero empleador, porque recordemos que los sujetos son un elemento fundamental de todo contrato. Si difiere alguno de los sujetos, difiere el contrato. No estamos hablando del mismo contrato. Entonces, esa registración carecía de virtualidad jurídica y debe aplicarse el artículo 8 a estos supuestos de contratos que, por ejemplo, nos viene al estudio algún trabajador que eventualmente está contratado por una empresa de servicios eventuales para prestar tarea a una empresa usuaria. Tenemos que saber, por supuesto, que el principio general del artículo 29, que el empleador es quien usa esta tarea. Es decir, es una excepción en la contratación a través de una empresa de servicios eventuales. Un detalle importante de Vázquez María Laura con Telefónica es uno de los considerandos. No recuerdo bien cuál de los considerandos es, creo que será el considerando 9, si mal no recuerdo, en el cual se habla también, fíjense ustedes cómo todo tiene que ver con la primera parte que hablamos del trato desigual, de la acción discriminatoria. En el considerando 9, si mal no recuerdo, 7 o 9, se habla de esta actitud de la empresa usuaria de un trato desigual. Podríamos hablar incluso de un trato discriminatorio. ¿Por qué? Porque de alguna manera el trabajador que está cumpliendo función o es contratado de manera directa por la empresa usuaria tiene una calidad distinta al trabajador contratado por el tercero intermediario. Bueno, seguimos. Indemnización del artículo 1 de la ley 25323. Acá ya este artículo nos habla de cuando el contrato se finaliza y no hay una intimación de la ley 24013, cuando no se hizo la intimación de la 24013, incluso cuando hay un defecto y no se puede percibir, se reclama siempre de manera subsidiaria y no requiere intimación previa, es una suma igual al 245, ¿sí? La ley 25, el artículo 1 de la ley 25323. Y después, fíjense ustedes, ya vamos con esto de las indemnizaciones agravadas, unas indemnizaciones que en realidad se pueden reclamar por incumplimientos posteriores al contrato de trabajo. Fíjense ustedes que el abanico de indemnizaciones que tenemos, que incluso después de finalizado el contrato de trabajo, también se generan obligaciones a cargo del empleador que, no siendo cumplidas, pueden ser obligaciones o incumplimientos que generen devengamiento indemnizatorio. Hablamos, por ejemplo, del artículo 2 de la ley 25323. Acá hay una sanción
para el empleador, ¿sí? Primero hay de alguna manera, una forma de conminar al empleador a que cumpla con el pago dentro de estos 4 días que otorga la ley de las indemnizaciones derivadas del artículo 245, 232 y 233. Y si no cumple con este pago entre los 4 días, tenemos por supuesto esta indemnización extra, que es el 50% de las indemnizaciones no abonadas. ¿Cuál es la fórmula de cálculo? Como bien digo, es el 50%. Y la duda puede recaer en qué pasa si el trabajador, si el empleador paga de manera insuficiente. Siempre tenemos que tener en cuenta acá el artículo 260, que es el pago insuficiente, aunque el rubro esté devengado, corresponde. Y tenemos dos posibilidades o dos posiciones. Por un lado, la primera posición que nos establece que en caso de que haya un pago parcial de la indemnización, el trabajador puede percibir el 50% de este monto restante que queda por abonar. Otra posición es que el pago insuficiente no debe entenderse como pago, porque para ser pago debe ser íntegro. Entonces, al no haber pago, debe calcularse la indemnización del 2 de la ley 25.323 sobre todo el monto indemnizatorio, incluso sobre el monto que ha sido abonado. Acá les dejo dos indemnizaciones, dos jurisprudencias que establecen esta circunstancia. Y las fórmulas de cálculo. Por un lado tenemos la indemnización antigüedad, preaviso e integración dividido 2 y la otra fórmula de cálculo, el monto percibido menos el monto devengado dividido 2 en caso de que haya alguna dinero que falte en la indemnización. Sin perjuicio de que entiendo que debe calcularse todo el monto, así haya sido abonado, porque, como bien explica la jurisprudencia, no puede entenderse como pago completo si no fue íntegro. Y bueno, respecto del artículo 80, podemos decir muchísimo, ¿sí? ¿Cuáles son los certificados que se establecen que deben entregarse respecto del artículo 80? ¿Cuál es el cumplimiento? ¿Cuándo se tiene por cumplida esta obligación? Lo cierto es que si no hay una consignación de estos certificados y documentos a los que refiere el artículo 80, no podemos entender que ha sido cumplida la obligación. Y acá, por supuesto, tenemos los 3 sueldos, siempre y cuando, como estamos hablando de intercambio telegráfico, siempre y cuando se haya intimado en virtud del decreto 146 de 2001 por el término de 2 días, una vez que hayan pasado los 30 días de extinguido el contrato de trabajo. Igual que el artículo 2 de la ley del artículo 2 de la ley 25.323, que requiere una intimación fehaciente de estas indemnizaciones no pagadas. Hay jurisprudencia que dice que es decir, la intimación hecha dentro de la carta de documento en que se considera el despido del trabajador no surte efecto porque en este momento todavía el empleador no está en mora, porque tenía 4 días para pagar estas indemnizaciones, con lo cual podría entenderse que debe reclamarse después de pasado estos 2 días, estos 4 días nuevamente por el plazo de 2 días, estas indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo. Bueno, hice una charla que tuvo que ver con las indemnizaciones agravadas, específicamente sobre el intercambio telegráfico, y voy a pasar el PowerPoint al respecto y dejo abierto para que puedan hacer una pregunta o inclusive para algún debate si da el tiempo y alguno quiere hacer algún planteo. Hola, Ser, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Ahí, No, gracias a ahí ustedes. voy a empezar a ver las preguntas, Sergio. La verdad, espectacular, espectacular. Todos se te están felicitando. Bueno, gracias, Ser, gracias. Acá No, por todos te están favor. felicitando. Gracias a todos. Me estoy preparando porque hay miles de preguntas, felicitaciones. Acá Maximiliano Ezequiel Rodríguez Ney dice, celebro esta charla. María Alina Zabate dice, ¿qué pasaría? Bueno, acá ahora volvemos para ella.
La doctora Laura Chager, excelente doc. Susana Álvarez, muchas gracias. Leo Curiel dice, excelente, muchas gracias. Natalia Colucci, impecable, doctor, clarísimo. La doctora Julia dice, excelente doc, muy clara su exposición. Susana Álvarez también, excelente, como siempre. Bueno, todos, vos ya sos un amigo de la casa, así que todo el mundo te felicita. La doctora Claudia Borelli, excelente charla. Doctor, muchas gracias. La doctora María Ofelia Sendes, lo mismo, excelente. Valeria Villamayor, la doctora Valeria Villamayor, excelente doctorarse. Ana María Taboada, excelente exposición. El doctor Tomás González, lo mismo. Excelente Sergio, hermosa charla. La doctora Analia Villanueva, excelente charla. Diana García, lo mismo, muy clara su disertación, doctor. La doctora Diana García, la doctora Patricia Jaime, muy claro, muchas gracias. El doctor Iván Pérez Morelli, un querido amigo, excelente. María Elina Sabate, muy buena exposición, gracias. Claudio Lucheta, excelente exposición. Ramón Segundo Pallero, el doctor Ramón Segundo Pallero, excelente exposición. El doctor Héctor Luis Alfonso Cablón, excelente, muchas gracias. Un querido amigo también acá, el doctor Héctor Luis. Gerardo Cagliani dice lo mismo, excelente doctor, su exposición impecable. Luciana Lanane dice, hace una pregunta, ahora volvemos. Bueno, todos felicitándote, la doctora Bueno, Raquel muchas Codornel. gracias y les agradezco La que verdad, estén. espectacular. Ana María Toaguada también, espectacular. Emanuel Bagnato dice, todo muy claro, doc. Analía Villanueva, lo mismo. Excelente charla, Lorena Inés Cáceres. La doctora María Chiachio, excelente exposición. La doctora también, bueno, Mariela Saavedra también, el doctor Diego Natale, muy claro, útil, excelente. El doctor, acá no tengo el nombre, bueno, Galaxy S10 dice, excelente posición. Leonardo Pérez dice, genial, muy claro. Viviana Trejo dice, excelente, muy claro. Ahora vamos a lo difícil. Vamos a las preguntas. Lo bueno son las felicitaciones. Lo bueno son las felicitaciones. Ahora, la doctora Marcela Faro también en el inicio, Gracias, felicitando. Marcela. Gracias, Marcela. Nuestra vicedirectora Chocha ahí contándonos. Saludos, gracias. Y ahora venimos con las preguntas, que son varias. Lo que pasa es que sucede cuando somos muchos, es muy claro todo, entonces hay más preguntas, ¿no? Para hacer siempre. ¿Hay alguna preguntita Está más, bien, está algún perfecto. caso? Acá el doctor Matías Setona dice, ¿puede sumarse la indemnización por incorrecta registración con la prevista por los DNU de emergencia económica? Bueno, a ver, la pregunta en principio sería que no, porque como bien dice el DNU 34 y el DNU 528, nos hablan de que es se duplica toda indemnización derivada de la extinción incausada del contrato de trabajo. Y estas indemnizaciones de registración en realidad derivan de otros supuestos, no derivan de la extinción del contrato de trabajo, sino que derivan de una mala registración, de una incorrecta registración, del despido por del artículo 15 por haber intimado, es decir, son otros supuestos indemnizatorios, con lo cual la primera respuesta tendría que ser que no se puede duplicar las indemnizaciones por incorrecta o falta de registración. Pero hay una jurisprudencia, la voy a mandar también, que encontré respecto de la ley 25561 que decía lo siguiente. Yendo a la fórmula de cálculo del artículo 15. La fórmula de cálculo del artículo 15 es 245, 232 y 233. ¿Sí? Si estas indemnizaciones ya están potenciadas, ya están agravadas de manera temporal por el DNU 34 y el DNU 528, esta jurisprudencia hablaba de la duplicación indemnizatoria anterior, pero yo la traigo a esta duplicación. Podríamos pensar que el 15 debiera calcularse sobre
este 245, es decir, sobre el monto del 245 ya ha aumentado. Pero vuelvo a reiterar, esto lo dejo en condicional porque es una sola jurisprudencia que encontré respecto de esta ley 25561. Sinceramente no creo que prosperara hoy como estamos con la justicia del trabajo, no creo que prospere la duplicación de las indemnizaciones de la 24013 respecto del DNU 34 y 329. Pero podría ser una forma de plantearlo esta que vengo manifestando, ¿no? Espectacular. Bueno, hay varios que están preguntando si la charla queda grabada. Obviamente estuvieron acá y todo, pero ya sabemos que es material de consulta permanente, eso lo sabe Sergio, porque hoy hay más de 100 adentro del Zoom, pero ya sabemos que se multiplica, y más o menos es algo de 2000 colegas que van sí, después lo ven, claro, eso tiene de bueno estas charlas, que después uno puede consultarlo y volver a ver, y la gente que por ahí no pudo, los colegas que no pudieron participar hoy, pueden después, incluso el fin de semana, a la tarde, mirarlo o cuando quieran, volverlo a ver. Viste que yo era un poco reacia a las grabaciones, porque siempre me pedían, Andrea, no puedo llegar, y encima que antes era todo presencial, y yo le decía, sí, pero a veces como uno a veces dice algo que no corresponde, no digo que no corresponda, sino que a veces viene gente de la justicia o algo por el estilo, y dan algún criterio, entonces era un poco, no para proteger a la gente, sino para que no se te vuelva en contra. Pero la verdad que es maravilloso, nos queda todo grabado. Esta posibilidad es maravillosa. Yo creo que esta pandemia generó mucho material, muchísimo material, porque hubo un montón de gente, de colegas que generosamente expusieron en todos los colegios de abogados, en distintos sectores, y todo ese material es un material valioso. Para poder y creo que salimos de esta pandemia siendo mejores abogados y con más herramientas, porque todos participamos en más charlas de las que participábamos antes, que era de manera presencial, que no podíamos estar en todos lados, ¿no? Y Sergio, vos estás todos los días te veo en la televisión, siempre tenés el rating, el número 1. El share. No, es impresionante. Bueno, acá Alejandro, como siempre, que es un lujo, él pone que está en nuestro canal de YouTube, igual que en nuestra página, los videos, así que también ahí él manifiesta todo, cómo pueden pedir los certificados. Así que bueno, vamos a seguir haciendo las preguntas. ¿Es viable, pregunta la doctora Valeria Villamayor, ¿es viable el planteo de inconstitucionalidad del decreto 156 del 2020 respecto de la no aplicación del DNU 34/19 para trabajadores estatales? A ver, podría ser, a ver, esto es todo discutible. Podría, si el planteo está bien expresado, podría ser, es decir, podría prosperar. Ahora, el tema es que tengamos en cuenta que estamos hablando de trabajadores estatales, con lo cual no es fácil tener enfrente a un demandado como es el Estado para este tipo de planteos, ¿no? Perfecto. Creo que ahí va la cuestión. Sí. La doctora Luciana Lalane dice, ¿es aplicable el DNU 34 a la construcción? Muchas gracias por la charla. Bueno, yo les comento, cuando ni bien salió el DNU 34, la gente de la editorial García Alonso me pidió un artículo que está publicado en la página de la editorial, si lo quieren chequear, en donde yo digo que no corresponde la duplicación del fondo de cese laboral del DNU 34. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, recordemos que construcción es un trabajo itinerante en donde en principio no hay indemnización, sino que el fondo de cese laboral es un salario diferido, es decir, un monto que lo perciben de cualquier manera. Lo perciban así renuncien, así haya un despido directo o indirecto, siempre perciben este monto. Y decía esto en esa oportunidad, ¿por qué? Porque recordaba una jurisprudencia
el fallo es Tartaglini, si mal no recuerdo, que el fallo Tartaglini decía, respecto de la duplicación indemnizatoria anterior, decía que no correspondía la duplicación del rubro vacaciones, cuando uno, el rubro obligatorio vacaciones, indemnización por vacaciones. ¿Por qué? Por estos mismos fundamentos. Decía que era un rubro que se cobraba siempre, que no dependía de la extinción incausada del contrato de trabajo. Entonces yo, llevando esta explicación, que era es un fallo plenario que estuvo vigente respecto de la ley, que está vigente respecto de la ley 25.561, y toda la jurisprudencia que hablaba en la duplicación anterior del fondo de cese laboral, que no era aplicable, en ese momento entendía que no era aplicable el DNU 34 a el fondo de cese laboral y a la construcción. Pero las cosas cambiaron con el COVID-19 y con toda la normativa de emergencia que manda a la continuidad indeterminada de la remuneración, a la protección al empleo, a la prohibición de despidos, que ya vimos que hubo jurisprudencia que si se aplicaba que se aplica el DNU 329 y sus continuadores y sus sucesores a la ley 2250. Entonces, ahí realmente me planteé si con esta nueva circunstancia no tendríamos que incluir a estos trabajadores de la construcción con estos fundamentos que estoy diciendo, estos fundamentos de que debe continuarse la percepción de la remuneración, del acceso al empleo del que nos habla el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el que está basado el DNU 39 en este pacto internacional. Yo todavía no vi que se haya proveído, es decir, que se haya otorgado en la jurisprudencia, que se haya otorgado la duplicación al fondo de cese laboral. Pero, y tampoco lo he planteado, pero sé de colegas que lo han planteado. Entonces tendríamos que esperar a ver qué dice la justicia. Fundamentos tenemos para reclamarlo. Más ahora con este tema de la pandemia y los fundamentos que tienen que ver con la estabilidad de los trabajadores y no hacer discriminaciones entre trabajadores, un trabajador de la construcción y un trabajador en relación de dependencia. Técnicamente, reitero, en principio, cuando se decretó el DNU 34, entendí que no correspondía la duplicación del fondo de cese por la naturaleza del fondo de cese, que no es una indemnización. Pero es una circunstancia muy particular la de la pandemia y yo creo que algún juez podría entender que despedir a un trabajador de la construcción en esta pandemia y solamente pagarle el fondo de cese sin ninguna duplicación, sin nada, sería algo injusto. Pero bueno, son posiciones, habrá que esperar jurisprudencia, todavía no hay nada. Por supuesto. Bueno, la doctora Natalia Colucci dice, ¿qué pasa con la doble indemnización del decreto 328/2020? Si habiendo intimado por mala registración, lo despiden por el 247. Bueno, el 247 no. Claro, está prohibido, eso está prohibido. El 247 está prohibido. Ahí si te despiden por el 247, lo que tenés es o reclamar la reinstalación y la nulidad del despido, o también el trabajador podría decir, bueno, no, yo convalido la extinción del contrato de trabajo, pero por supuesto voy a reclamar el 245 porque está prohibido el despido del 247. Es decir, no se pueden hacer despidos por fuerza mayor o falta de emisión de tarea. Pero como igual el 500... después lo aclara, perdóname, ¿no? Dice 247 fundado en el cierre de la empresa. Ella lo que manifiesta es que cerró esa cerró la empresa. que lo aclara sí. abajo. Entonces, bueno, en esta situación está contemplado dentro de lo que establece el DNU 528, es uno de los supuestos, el trabajador que está negro, trabajadores que no pueden ser reinstalados, es decir, esa es la contracara de la prohibición de despido, que si hubiese quedado solamente la prohibición de despido, estaríamos dejando desprotegidos a los más vulnerables, que son los trabajadores en negro, los trabajadores no registrados y otros trabajadores que no pueden ser de alguna manera o de hecho no pueden ser reinstalados, ¿no? Perfecto. Acá la doctora Analía Villanueva pregunta, tal vez lo dijo, pero la doble indemnización, ¿se aplica a las multas? Bueno, eso lo explicaba hace un ratito, sí, que en principio no, en principio la duplicación va para antigüedad, preaviso e integración. Simplemente Excelente. eso. Hay que ver cada caso particular y cómo va a tomar la jurisprudencia esta duplicación indemnizatoria. Si vemos
la duplicación, el antecedente anterior, que es la ley 25561, hay un boletín de jurisprudencia donde ha pasado de todo. Se ha otorgado en general a estos tres rubros que digo, pero también a la indemnización por maternidad. Hay algo respecto de otros tipos de indemnizaciones, como por ejemplo la del artículo 15, la del artículo 2 de la ley 25323, pero son casos muy puntuales y excepcionales. La regla es que aplica solamente a antigüedad, preaviso e integración. Perfecto. Bueno, acá la doctora Mariela Saavedra dice, ¿qué pasa si se cruza el TCL del trabajador y el CD de despido del empleador? Muchas gracias. Bueno, ahí, si se cruzan, la regla general, que esto lo habíamos comentado al principio, es eh, la teoría de la recepción. Es decir, el que recibe primero Totalmente. el telegrama es el que está notificado de ese telegrama. Ahí también hay un juego con, es decir, no recibirlo la primera vez que viene el cartero y esperar que vuelva. Ahí hay un manejo que eso, bueno, es un tema de manejo para que tratar de no notificar o que se notifiquen o que no se notifiquen. Entonces hay que tener muy presente y estar chequeando siempre, constantemente, el seguimiento en la página del correo, el seguimiento de los envíos para ver si está en poder del cartero, qué pasó con ese envío, para evitar estos entrecruzamientos, pero lo cierto es que se va a tener por recibida, por notificada la que primero sea recibida. Perfecto. Acá el doctor Adán Sebastián Varela. Sebas Varela. Fantástica exposición y muy enriquecedora para repeler petitorios por ahí de exorbitantes por desconocerse tan en detalle esta temática. Muchas gracias, doctor Sergio Arce. Gracias. Bueno, un genio como siempre, Dan, que lo queremos mucho. Después el doctor Héctor de Kenetter pregunta, manifiesta, muy buena y excelente exposición, felicitaciones. La doctora Cruz dice, ¿qué pasa con el pago de salario que no es íntegro luego del reclamo por falta de pago de haberes? Bueno, acá no sé si se referirá a los momentos de normalidad o a este momento. Si se refiere a este momento, tenemos toda la normativa de emergencia que manda a pagar íntegramente la remuneración. Desde las primeras resoluciones del Ministerio de Trabajo, cuando todavía ni siquiera estaba declarada el COVID como pandemia, la primera resolución del Ministerio de Trabajo creo que fue la del 10 de marzo. Todavía el COVID-19 se declaró como pandemia el 11 de marzo. A partir de esa resolución, todas las resoluciones y decretos que vinieron ordenan el pago íntegro de remuneración cuando el trabajador esté aislado, esté en cuarentena, ¿eh? Con lo cual, tenemos que, y precisamente el artículo 8 nos habla de ingresos, de garantizar el ingreso habitual. Yo creo que esta garantía de pago de la remuneración durante el aislamiento, sea preventivo y obligatorio, es el primer eslabón para garantizar la estabilidad. ¿Sí? Lo que se intentó era eso, que es decir, continúen cobrando el salario y para cobrar el salario tenía que estar vigente el contrato de trabajo. Y se pensaba que con esta prerrogativa de continuar, que debía continuarse abonando el salario, con el 245 más la duplicación indemnizatoria del DNU 34, no se iba a despedir tanto como se despidió y la verdad que no alcanzó. Y al no alcanzar vino el DNU 329 que bueno, ahí estableció la prohibición de despidos. Pero en caso de pago insuficiente siempre tenemos el 260 que es pago a cuenta de lo que corresponde y el trabajador tendrá derecho a reclamarlo cuando quiera. Si quiere puede reclamarlo por una medida cautelar hoy, ¿sí? que se lo deben, y reclamar la parte que falta, o si quiere, para no crear conflicto o no tiene ganas de reclamarlo ahora, el silencio al respecto, en virtud del artículo 58 de la Ley de Contrato de Trabajo, no constituye presunción en su contra y tiene todo el plazo de la prescripción, que es del artículo 256, tiene hasta 2 años para reclamar los salarios que le pagaron de menos. Eso no hay duda, ¿no? Perfecto. Bueno, la doctora Lorena Inés Cáceres dice, mi duda, luego del despido indirecto envío de telegrama, ¿se debe intimar nuevamente por el artículo 2 de la ley 25323 o entendí mal? No, son dos planteos distintos, es decir, se manda la intimación a registrar.
el empleador no registra o responde negando el vínculo o cualquier otra circunstancia que posibilite la extinción del contrato de trabajo. Entonces, la segunda carta lo que se hace es efectivo el apercibimiento de la primera. Vos te consideras injuria de despedido o porque no registró o porque contestó que te niega el contrato de trabajo. Te consideras despedida en esa carta de documento y ahí reclamás las indemnizaciones. Ese reclamo de indemnizaciones es una intimación fehaciente. Pero el artículo, alguna jurisprudencia respecto al artículo 2, lo que dice es que no basta solo con esta intimación en esta carta de que te consideraste despedida. ¿Por qué? Porque en esta intimación, a partir de que se extingue el contrato de trabajo, el empleador tiene 4 días para abonar. Con lo cual vos intimaste dentro del plazo que el empleador todavía no estaba en mora. Si alguna jurisprudencia dice el empleador tiene que estar en mora y a partir de ahí vos intimar por 2 días. A veces lo que se acostumbra es cuando mandamos la carta del artículo 80, mandar también la del artículo 2 de la ley 25.323. Algunos colegas, Perfecto. una cosita más, algunos colegas dicen, bueno, me parece que es más práctico en la misma carta que me considero despedido decir, bueno, ya intimo por el artículo 2 de la ley 25.323 que empezará a correr una vez que finalicen los 4 días que otorga el artículo 255 bis de la ley contra el trabajo. Son varias opciones y cada cual usa la que más le parece adecuada, ¿no? Totalmente. Bueno, la doctora Raquel Coronel dice, gracias por la invitación, felicitaciones. Bueno, felicitaciones, te felicita Sergio. La doctora Susana Álvarez, me parece que esto ya habíamos dicho. El DNU 34/19 se aplica sobre el Estatuto Especial de Trabajadores de la Construcción, Fondo de Desempleo. Ya lo Bueno, habíamos. ya lo habíamos comentado, que en principio no, pero en esta pandemia con el 528 yo creo que podría eventualmente aplicarse. Teniendo en cuenta, Perfecto. teniendo en cuenta el panorama, no específicamente la cuestión técnica. Bárbaro. Bueno, la doctora Bertina Artuni dice, perfecto, repasarlo si estoy de acuerdo totalmente. La doctora Laura Chávez dice, tal cual, estudiamos muchísimo en esta pandemia, te están dando toda la razón por todo lo que hemos estudiado. Preguntan dónde está grabado, en la página del colegio y en nuestro canal de YouTube. Después dice la doctora Valeria Villamayor también, muchas gracias por responder. La doctora Marina Pelloni dice, ¿puede el empleador notificar reserva de puesto por enfermedad inculpable sin pago de salarios una vez comunicado el estado de embarazo? Bueno, acá son dos cosas distintas. La protección que otorga el 178 es a la estabilidad en el puesto. Y en realidad, es decir, la reserva de puesto no implica la extinción del contrato de trabajo, sino que implica que se finalizó con la licencia paga por enfermedad Tal cual. inculpable. Habría que ver bien el caso, porque no sé a qué se refiere, si se refiere al salario, a la estabilidad, eh, no sé a qué se refiere con estos dos institutos, ¿no? Perfecto. Bueno, acá la doctora Chaer nos dice, hay un nuevo fallo que dice la prohibición de despido también para la construcción de la Cámara Laboral de Córdoba. Ah, el otro día te vi en Mendoza, ¿puede ser, Sí, Sergio? sí, sí, estuve, No, estuve con el Colegio de Abogados de muy linda Mendoza. charla, muy Le linda charla. agradezco también a Mendoza, mucha gente también se sumó a la Mucha charla, gente, así terrible. que sí, el fallo que comentan me parece que es sobre prohibición. Todavía no vi Sí, ninguno respecto de la duplicación indemnizatoria y del fondo de cese laboral. Si saben de perfecto. alguno, bueno, estaría bueno. Yo Sí, 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 todavía no sí. encontré. Acá la doctora dice, en Córdoba han salido fallos en donde se aplica el DNU 34. Se estaba hablando de la Ah, duplicación. bueno, 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 qué bueno, Acá qué te están bueno. dando la razón, la doctora Micaela Fontana. Después que lo pasen, porque la verdad De, que no lo conocía el fallo. eso. Después dice la doctora, dice, ¿qué pasa si se despide dentro del periodo de prohibición a una cuidadora de personas en razón de haberla ingresado a un geriátrico? O sea, la persona entra a un geriátrico y la que estaba cuidando, me imagino, ¿no? La que estaban cuidando. Sí. Es decir, la ¿Te quedó despiden con claro? causa.
No quedó muy claro la No, pregunta. acá pareciera como que como ya no necesitan de sus servicios, Sí. porque a esta persona mayor se la ingresa a un geriátrico, dice, ¿qué pasa? Ah, está bien, está bien, está bien. Sí, acá, bueno, y En la acá, prohibición. claro, y acá, porque la prohibición es para despido sin justa causa. Acá pareciera en principio que habría una causa. Eh, Así, con lo cual habría que ver si podría haber, y no solo hay una causa, sino que no va a estar el objeto del contrato de Claro, trabajo porque no se va a poder claro, cuidar a la señora, con lo cual el contrato se va a tener que extinguir. Yo si fuera por la parte trabajadora igual pediría la duplicación indemnizatoria. totalmente, Pero bueno, totalmente. lo cierto es que de hecho no va a poder seguir trabajando. Seguro. La doctora Analía Villanueva dice, mil gracias por la contestación. La doctora Marcela Faro dice, muchas gracias, Sergio. Es un gran lujo escucharte, muy claro. El Gracias, doctor Marcelo, un Leo abrazo. Curiel dice, muchas gracias, muy buena exposición. El doctor Héctor de Kenmetter. En caso de que pregunta, ¿no? En caso que un empleador conteste un TCL de un trabajador que intima la registración y pone un domicilio incorrecto en el telegrama y la carta de documento del empleador vuelve por domicilio inexistente. ¿Cómo se toma el supuesto silencio invocado por el trabajador? Bueno, es El, incorrecto. el que puso, a Si ver, el que vos puso el domicilio, consignaste sí, mal tu no. domicilio, Sí, a ver, siempre hay que tener en cuenta eso, es importantísimo los domicilios y también estar para recibir las cartas documentos. Pasa que a veces, bueno, y no eh, ese apuro que a veces tienen algunos colegas por considerarse despedidos ya, no, y terrible, porque además, uno pensemos, siempre le dice, fíjate que tarda. tengamos en cuenta algo que es importantísimo, que el artículo 10 que yo mencionaba al principio de continuidad del contrato de trabajo, no lo tiene que respetar solamente el empleador. Lo tiene que También respetar el también el trabajador. trabajador, es decir, el trabajador no puede apurarse a responder una carta de documento, considerarse despedido por cualquier incumplimiento, que después no va a prosperar la indemnización. Entonces hay que tener Totalmente. cuidado, y más en esta época, más cuidado tenemos que tener, incluso con los despidos indirectos, también pensar en qué pasa con el trabajador si hacemos un despido indirecto, estando en la prohibición de despido. Entonces yo siempre pienso en tener cuidado y siempre avisarle al trabajador qué es lo que va a pasar, porque realmente quedar sin trabajo hoy en la pandemia es complicado. Creo que también lo tenemos que Totalmente. pensar. Por supuesto, por supuesto. Bueno, después la doctora Lorena Inés Cáceres dice, muchas gracias por la respuesta, doctor. La doctora Susana Álvarez pregunta por ese fallo de Córdoba, a ver si lo pueden subir, por favor, el que lo Bueno, por favor. manifestó. Después la doctora Aurora Basset dice, excelente y muy clara la exposición del doctor Arce, gracias por darnos herramientas para llevar a cabo cada día mejor nuestra labor. La doctora Amanda Gil López dice, felicitaciones, claro, concreto, bueno, todo maravillas. La doctora Laura Chaer dice, despido aduce sin causa, trabajadora de 25 años de antigüedad y abona el total de la indemnización del 245 en tiempo y forma, rechazando el despido en telegrama y diciendo que es discriminatorio, porque el mismo ocurrió durante el curso de licencia médica por enfermedad no inculpable de la trabajadora. Interpuse despido discriminatorio, solicitando las indemnizaciones, 13 sueldos, daño moral. Además, la actora mantiene con la empleadora otro juicio en otro tribunal por enfermedad de accidente. Mi pregunta es, ¿este hecho es también tomado o presumido que sea también despedida y discriminada por este otro reclamo mantenido contra la empleadora? Bueno, yo considero que sí, que los trabajadores que se accidentan y después son despedidos, es claramente una acción discriminatoria. Totalmente, Yo entiendo que sí. totalmente. Esto lo planteamos, sí lo planteamos así, como acción Sí, 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 sí. discriminatoria. Sí. Eh, Después, bueno, la doctora Marina Pellón dice, muchas gracias, doctor, excelente exposición. El doctor Diego Natale dice, encontrándose suspendido un trabajador por el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y no percibiendo la asignación no remunerativa, ¿qué descuentos se permiten efectuarle al trabajador?
¿Es correcto que se le retenga por obra social y cuota sindical? Muchas gracias. Bueno, por el 223 bis son solamente, sí, por obra social, por supuesto. Es una asignación no remunerativa lo que se abona, con lo cual obra social es lo que establece el artículo 223 bis, es correcto. Cuota sindical, en principio, el acuerdo que se había llevado a cabo entre las entidades gremiales y la Cámara de la Industria, una de las condiciones de estos 223 bis era el pago de la cuota sindical. Se habían asegurado, bueno, el pago de la cuota sindical, si mal no recuerdo, ¿no? Perfecto. Acá la doctora Claudelina Caballero pregunta, yo tengo un caso en el que se me cruzaron los telegramas del trabajador con la Sí. CD del empleador. ¿Se vuelve a empezar en ese caso con el intercambio aún habiéndolo cerrado yo? Bueno, hay que ver qué se reclamaba y es decir, cuando el intercambio está notificado, no se puede volver a empezar. Otra cuestión es, Totalmente. a veces uno manda una carta documento y si la carta documento no llegó, no la fueron a buscar o no pasó nada, bueno, esa carta documento, si el único que tengo la copia soy yo y el correo, y yo tengo las dos copias y el correo tiene su copia, y esa carta documento yo puedo volver a arrancar. Pero una vez que el empleador está notificado y que hay un intercambio de comunicaciones, hay que trabajar sobre ese, corregir o trabajar sobre esa base. No podemos empezar todo de nuevo o hacer otro intercambio porque este ya es el que empezó el intercambio correcto, ¿no? Perfecto. Bueno, acá la doctora Rita Georgina Sale pregunta, buenas tardes, por favor, si el material también será enviado. El material Sí, cómo siempre no. hay que comunicarse con académicas, que ya lo ha consignado acá Alejandro, le envían un mail y todo será enviado. Bueno, la doctora Viviana Carrizo también felicita, la doctora María Julia Villafañe también, Molina, el doctor Leonardo Pérez también. Acá hay todo pedido de certificados. A ver, y vamos a ver la pregunta. Acá Moto G8, que no tengo el nombre, dice, buenas tardes, excelente actividad. Quisiera solicitar mi certificado. Ahí da los datos. Acá tenemos todos los pedidos de certificado. Bueno, por suerte todo el mundo está pidiendo certificados. Eso es lo que estoy viendo acá, que está en privado, ¿no? Que por ahí ustedes no lo ven. Solamente lo estoy viendo yo. A ver, quiero ver una pregunta, así ya te libero, Sergio, y a todos. Vuelven a preguntar por el material. Bueno, acá el doctor Héctor Kienmenter ya le contestamos, había hecho la pregunta. Bueno, yo creo que tenemos todos, mucha gente pidiendo el certificado, me encanta, pidiendo la información, pidiendo todo el material, tu material, Sergio, que la verdad como siempre es maravilloso. Y como siempre digo, esto que es de consulta permanente. Creo que ya estamos todos. Realmente son varias preguntas. Gracias, Sergio, por estar. Bueno, No sé no, si por favor. alguno quiere pedir la palabra y hacerle una pregunta. Sé que es mucho. Acá el doctor Diego Natal dice, muchas gracias por la respuesta, doctor. Excelente como siempre. No sé si alguno quería hacer alguna pregunta. Todos te están felicitando, Laurita Chávez, todos, felicitaciones. Motorola no sé cuánto, porque viste que a veces no ponen el Sí. nombre, pero todo el mundo felicitándote, porque la verdad sos un rey, como siempre tan generoso, que como siempre te digo, ¿cómo se llaman estas? Cuarentena, has sido papá por primera vez, Sí. no solamente todo el trabajo que tenés, Todo. Un año, sino un lo año. generoso. Un muy buen año. Es decir, dentro de lo malo del año, en lo personal, muy buen año y en lo académico,
también un muy buen año. Agradezco siempre al Colegio de Abogados de San Martín por la invitación, por supuesto, y particularmente a Andrea, que siempre es muy generosa y que me invita a las charlas al colegio. Así que, y a toda la gente que estuvo ahí presente, que fueron bueno, más de 100 personas que estuvieron presentes acá en el Zoom. Les agradezco muchísimo, muchísimo. Muchas gracias, Sergio. Pero eso no es porque sí, es realmente porque te lo mereces. Todos los que estamos acá pensamos lo mismo y realmente sos muy claro y un gran amigo. Bueno, Bueno, muchas gracias. No muchas sé si gracias. querías decir algunas otras palabras. Así te dejo que hables. No, muchas gracias. Nada más que agradecer y mandarles un abrazo a todos. Y bueno, ojalá que pronto nos podamos encontrar en una charla Total, presencial. Ojalá en algún momento. totalmente. Bueno, yo saludo a todos y a todas. Agradezco al Colegio de Abogados de San Martín, al Consejo, al área académica, hoy Ale que estuvo con nosotros. Y bueno, agradezco a todos ustedes, queridos amigos, y obviamente te agradezco a vos, querido amigo Sergio Arce, que sos un genio. Bueno, nos Gracias. vemos la semana que viene. Un cariño grande. Gracias, gracias, gracias.